Cátedra de Divulgación de Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Y bueno, es un apasionado de toda la divulgación científica. Le hemos conocido, o menos le había conocido por toda la serie de vídeos de Ciencia en el Bar, etcétera. Y también, bueno, colaboraciones en Naucas también, y bueno, y también al Club de Amigos de la Ciencia, entre otras cosas. Entonces, bueno, es muy dedicado y apasionado de toda la parte de investigación y de la divulgación, ¿no?, científica. Así que, bueno, le agradezco enormemente el que, en nombre de todo Deustotek, esté con nosotros. Además, teníamos un poco de inquietud, tal como estaba el temporal estos días de semana, a ver si podía estar presencialmente. Finalmente sí que ha podido ser así, con lo cual nos alegramos un montón. Y muchas gracias de nuevo, Joaquín, por estar. Y bueno, va a hacer la presentación y luego también pues tendremos un poco de tiempo para preguntas, dudas o inquietudes que nos surjan de lo que nos va a hacer. Así que sí, ¿no? Vale. Muchísimas gracias por invitarme, por la presentación, por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros, a un grupo de personas potencialmente interesadas en algo que a mí me apasiona, que es esto de la divulgación. Me acabo de dar cuenta de que no todos y no especialmente os dediquéis a la docencia universitaria, sino casi lo contrario. Y una parte de lo que tengo iba más dedicado a la universidad, más central. Pero bueno, en cualquier caso, esto es parte de la universidad, o sea que tampoco es que desencaje. Pero voy a intentar poner el foco en las partes que me interesen más. De todas maneras, ya que tengo una presentación, pues vamos a irla siguiendo y me paro en algunos sitios. Intento ser breve y luego tenemos el coloquio que haga falta. Hay una sensación de que, o por lo menos yo la tengo, y cuando hablas con mucha gente, de que se ha puesto de moda la divulgación. O sea, si miramos, comparamos la situación actual con hace 10 y si ya son 15 años, muchísimo más, pues bueno, el año pasado, ya acabada la pandemia, pues se llenó el Euskalduna con el Naucas Bilbao correspondiente. Y eso no existía hace 12 años. Y primero empezó en el salón de actos de la UPV, la Aretoa, con 200, 300 personas, y vaya por 1000 no sé cuántas, y nos hacen más, ¿no? La broma que tenemos ahí es que de ahí va a haber que pasarse ya al campo de fútbol, ¿no? Porque... Pero vamos, Naucas, pero está Órbita Laica, que también, bueno, tiene alguna raíz en la misma cosa, y cosas que no tienen nada que ver, como el concurso FameLab que es internacional, otros programas de televisión, podcast. Curiosamente, revistas queda muy interesante, y hace 15 años había 2 más, ¿no? Mundo Científico, Investigación y Ciencia, que han desaparecido. O sea que por un lado hay cierta transformación de medios, pero en cantidad total hay mucho más, yo creo. Y pues eso puede parecer una moda, y si uno lo piensa, dices, joder, y ahora la universidad le cargan también con este rollo de la divulgación. Pues sí, la universidad es una entidad que se va cargando de cosas. Bueno, esto es cosas que nos pasan a la gente ya por tener cierta edad, que recuerdas otros momentos históricos en los que se añadió una nueva maleta a lo que tienes que hacer, ¿no? Porque esto de la internacionalización y de mandar a los estudiantes fuera y a recibir no siempre ocurrió. De hecho, yo no me fui porque yo acabé la carrera justo el año anterior a que se implantara el programa Erasmus, que fue en 1987. Ya mi hermano siguiente sí se fue de Erasmus, pero yo no pude porque no se había inventado aún. Es el año 87 cuando empieza ese programa, y con él la concienciación con la internacionalización, y ahora sea en ese programa o en otros, pero es prácticamente inevitable pensar que los estudiantes se tienen que marchar. Pues eso no siempre fue así. Lo de que hay que hacer transferencia, o sea, que las universidades tienen que relacionarse con su entorno productivo, con empresas y demás, eso tampoco existió siempre. Es más, se veía mal. Eso que en las escuelas de ingeniería se hacía mucho más
y de Derecho, ¿no? Casi había catedráticos de Derecho y de Ingeniería que sí que tenían actividades tal, y desde la universidad se veía como bueno, un desdoro y bueno, esto es una perversión de la función universitaria. Y eso se le da la vuelta completamente, conceptualmente, y hay un decreto en 1988 de creación de las oficinas de transferencia de resultados de investigación de las universidades. O sea que la función de la transferencia también se puede trazar y no hace tanto tiempo que existe, pues oye, otra maleta que añadirse a la universidad histórica. Investigación básica y la publicación en revistas internacionales. Siempre existió eso también, o sea, no es que se haya inventado en algún momento, pero tampoco era tan importante. Si uno piensa en catedráticos de los años 80, pues podrías tener alguno que no hubiera publicado nunca nada en ninguna revista internacional y no era sorprendente. Hoy en día parece, bueno, es que no te habilitas, o sea, que no es que sea impensable, es que es ilegal, no es imposible, vamos, técnicamente imposible. Pues eso también se puede trazar un origen, ¿no? Los sexenios de investigación se inventan en 1994. O sea que si miramos la historia relativamente reciente de la universidad, se van añadiendo maletas, ¿no? Actividades que tienes que hacer. Y una de las últimas, porque yo creo que no es la última, que la tercera misión de la universidad, a la que ahora le dedico unos minutitos más, pero que tiene una pata fundamental en esto de la divulgación, pues si tenemos que ponerle una fecha también por buscar una cosa, pues el Ministerio, la FECIT, crean el equivalente a las OTRIs del 88, es la convocatoria de creación de las unidades de cultura científica en las universidades en 2007. Bueno, todas estas fechas es por ponerle momentos históricos concretos, pero en realidad son, o sea, lo que significan es momentos de incorporación de una nueva tarea, o sea, de oficialización de una nueva tarea universitaria. Y en este sentido, pues digamos que estamos en unas décadas, porque el 2007 ya no es ayer, o sea, ya hace un tiempito de esto, en el que esa misión de esa actividad de la divulgación científica se incorpora a la misión universitaria. Universidad, que es una institución que tiene muchos siglos de historia y que empieza como una asociación de estudiantes nobles, de hijos de nobles que querían aprender y contratan profesores. O sea, la función primaria, que eso se sigue manteniendo. O sea, de toda esa lista de maletas, ¿cuál fue la primera? O sea, ¿qué es lo primero? Pues si nos vamos a la historia, lo primero es la docencia, propiamente. Es la enseñanza de personas matriculadas. O sea, que, como os digo, en su origen es curioso porque eran los hijos, o sea, los jóvenes de familias nobles los que se asociaban y iban a contratar profesores para que les enseñaran. O sea, es como una coalición de jóvenes que buscan tutores colegiados y ponen al secretario general para que los controle y les marque la hora de entrar y de salir. Y eso, o sea que también esa idea de que el PAS está para controlar al profesorado es desde la fundación de la universidad, y quien pagaba para que eso fuera así eran los estudiantes. O sea que aunque le hemos dado muchas vueltas a las cosas y ahora está mucho más, o sea, es mucho menos directa la relación, pero si os fijáis, la esencia universitaria viene desde sus orígenes medievales, ¿no? Si miramos ya desde mediados del siglo XIX, porque bueno, esa historia que es muy bonita, la verdad es que la historia de la universidad como institución es muy bonita, pero eso se nos va muchísimo del tema. Pero si nos vamos a un poquito más cerca, esa función básica, ¿no? Que la base o la cúspide de esa pirámide de la docencia, que siempre ha estado, se le añade la investigación, bueno, siempre estuvo también, y la extensión universitaria, y esas son las tres patas, son las tres misiones que tiene la universidad en todas las leyes universitarias desde mediados del siglo XIX hasta hoy. La idea es que la universidad es la institución dedicada al conocimiento, a su creación, que es la investigación, su transmisión su transmisión formalizada y estructurada a personas matriculadas, que es la docencia, y su transmisión abierta a la sociedad en general, que es la extensión universitaria. El nombre que tiene esa misión, que se le puso en el siglo XIX y que iba con esa idea de democratizar el conocimiento, ¿no? Es la visión más ilustrada que se mete ahí,
el nombre que tiene es extensión universitaria y se ha mantenido hasta hace relativamente poco. Todas las universidades tenían un vicerrectorado de extensión universitaria que últimamente, como somos muy modernos, le cambiamos el nombre y ahora se llaman de otra manera. Pero si nos damos cuenta, pues le hemos cambiado el nombre, pero lo que hay detrás es la extensión universitaria, que es la idea de difundir ese conocimiento de una manera diferente, no de manera compacta, intensiva y orientada a un título, es decir, a unas competencias concretas, estructuradas, que es la docencia, sino de una manera más abierta a un público desestructurado y con una finalidad más cultural que titulada, por decir así, a través de esa extensión universitaria, ¿no? Y ahí es en esa pata donde ahora mismo entra la divulgación. La universidad más moderna, ¿no? Si os fijáis esas fechas en las que os he ido poniendo las maletas que se le subían al 600, porque la financiación no sube igual que las cargas, pero bueno, esa es otra historia. Son muchas maletas en un 600 de los años 60. Estamos hablando de las últimas 3 o 4 décadas, o sea, ya de la universidad moderna. Entonces, pues la docencia, Bolonia, no sé qué, los grados, se ha formalizado de una manera, la investigación, pues también los exenios, los JCRs, o sea, digamos, están muy estructuradas, están muy claras, y la extensión universitaria es la función que está más abierta y difícil de concretar. Bueno, pues esto era simplemente por coger de cuando hice esta diapositiva, que creo que hay ya leyes más modernas, pero no la he actualizado, esa idea de que las funciones son esas 3, es que se puede encontrar, o sea, uno va al preámbulo de cualquier ley universitaria y dice, las funciones de la universidad son. Entonces, lo que pasa es que se añaden cosas más modernas, pues si la transferencia está de moda o para no dejarse fuera a nadie, pues las formulaciones son más largas. Pero si uno lo mira un poco, ¿no?, quitándose las gafas de presbicia y lo miras así, pues reconoces la creación, desarrollo y tal, que es la investigación, la transmisión, que es la docencia, y la de la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria, que lo vemos ahí claramente, la divulgación. O sea, las 3 patas esas, o sea, ¿no?, este triangulito de aquí, que es como muy conceptual, pero si uno se va a la ley es que lo encuentras ahí, ¿no? Esas 3 cosas. Y, en mi opinión, la divulgación científica es la extensión universitaria más genuina. Porque yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, como presentaban antes en la Universidad Autónoma de Madrid, la universidad pagaba un ciclo de grandes autores o sea, de música clásica. Entonces, para que los estudiantes fueran y escucharan música clásica y tal. Entonces, pues bueno, eso no voy a decir que esté mal, pero es un tipo de acción y una concepción de la cultura pues muy particular, quizá decimonónica. Bueno, en cualquier caso, pues eso puede ser misión de la universidad o no. En cambio, que tu propia actividad central, que es tu investigación y la que transmites a través de la docencia, la difundas a la sociedad, a mí me parece que es lo más genuino de esa divulgación, ¿no?, de esa extensión universitaria. Entonces, todo esto era pues, un poco la historia, ¿no?, cómo esto de la divulgación es una misión de la universidad y la preocupación por ella es una cosa reciente y actual. Y ahora, pues otra idea, que es que en realidad, ahora si lo miramos desde otro punto de vista, lo de contar hacia la sociedad lo que es la ciencia, lo que hacen o hacemos los científicos a diario y científicas, pues es fundamental, es totalmente necesario que ocurra. Por 3 razones fundamentales. Por derechos humanos, responsabilidad social y calidad democrática. Que dicho así suena, ¿no? Son 3 statements como bombas atómicas. Ahora lo cuento un poquito más para que veamos qué significa exactamente y luego pasamos a realmente lo importante. Vale, todo esto es historia y es algo que tiene que pasar, pero ¿lo tengo que hacer yo? Pues esa es la parte final. Pero bueno, rápidamente paso por estas 3 ideas. Pues resulta que en los derechos humanos hay uno que dice que las personas tienen derecho
al conocimiento científico y está mucho más detallado en uno de los tratados que lo desarrollan, en el artículo 15. En fin, esto no os cuento, ¿no?, todo este rollo, pues supongo que quedará por ahí la presentación y si lo queréis mirar, y está en algunos sitios, ¿no? Pero la cosa es que estrictamente hay uno de los derechos humanos y está mucho más desarrollado en uno de los tratados que dice que las personas tienen derecho en ese nivel máximo, o sea, no es ya la Constitución, es los derechos humanos a conocer y disfrutar, dice además por ahí, el conocimiento científico. O sea que si queremos cumplir, pues de alguna manera habrá que intentar que se cumpla ese derecho humano, ¿no? Desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura, bueno, por ahí. Responsabilidad social. Es que una parte muy importante del conocimiento científico es propiedad de los contribuyentes, es propiedad de la ciudadanía, porque bien a través de los impuestos, bien a través de los productos que consumen, que fabrican empresas que a su vez necesitan conocimiento para esos desarrollos, al final, tanto la repercusión de su uso como muchas veces la titularidad última, la financiación última, es de los ciudadanos. Entonces, de alguna manera, uno tiene derecho a saber por qué está pagando. Y eso es más importante de lo que parece, porque si no lo entienden, se puede perder mucha legitimidad y se puede llegar a esa situación que digan, bueno, es que ¿qué hace esta gente? A mí no me interesa, esto no repercute en mi vida y yo no quiero que se financie y, bueno, pues podemos entrar en una crisis. Incluso profesional, ¿no?, digamos. Y la tercera cuestión es que en un mundo cada vez más tecnológico, pero no solo tecnológico, hay que tomar muchas decisiones que tienen una fundamentación científica. Y el titular de la toma de decisiones es la ciudadanía, eso está claro, está en la Constitución en todos los lados. O sea, al final los políticos son los intermediarios, pero la soberanía pues está en la gente, etc. Pero solo se puede tomar una decisión correcta si es una decisión informada. Eso en el caso de la medicina lo tienen muy claro, lo del consentimiento informado. Si tú no estás informado, ese consentimiento no tiene validez. O sea, si no te han dicho claramente cuáles son los beneficios y los riesgos de la operación a la que, ¿no?, firmas que te sometes o tal, pues no tiene sentido. Tiene que estar bien informada la decisión para que el consentimiento o denegación sean correctos. Pues lo mismo podríamos transmitir a todo el mundo. Pues si hay que poner o no, o antenas de telefonía en no sé qué sitios, o la normativa dice que deben estar más lejos o más cerca, si una vez que están las aceptamos o no las aceptamos, telefonía o de wifi o de estas cosas, ¿no? Que quiten el wifi en el colegio de mis hijos. Pues estas cosas, en mi opinión, son miedos que se han colado por parte de personas interesadas, pero en un hueco dejado por falta de una cultura científica suficiente. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más. Yo creo que se entiende la idea, o sea, por ir, en vez de regodearnos en las cosas que están más o menos claras, por ir avanzando en cosas diferentes. Pero esa era la tercera idea de la calidad democrática. O sea, que la población tenga una cultura científica suficiente ayuda a que las decisiones que tienen una base científica importante se tomen de una manera más correcta, ¿no? Vale, muy bien, ¿no? Podríamos decir. Vale, ya nos has contado que tiene que haber divulgación científica y que la divulgación es una parte de la misión universitaria. Entiendo que no solamente de la Universidad Core, sino de institutos de investigación, en fin, de toda la universidad como institución. Vale, guay, perfecto. Esto es digamos, lo bonito. Pero joder, yo soy becario, bueno, ya no existen, un contratado, no sé qué tal. Estoy aquí en mi rinconcito, a mí todo esto de los derechos humanos, ¿qué me estás contando, no? O sea, digamos que la pregunta, o sea, ahora si nos bajamos del pedestal y de las grandes palabras y decir, vale, esto, ¿no? Como el del chiste, bueno, es igual. Vale, muy guay. Todo esto que dices, todas estas grandes palabras, pero esto a mí, ¿qué? O sea, ¿yo tengo que hacer eso? O sea, ¿yo soy el responsable de que se cumplan los derechos humanos y no sé qué de la divulgación?
Bueno, pues no, claro que no. No es una cuestión individual, pero fijaros que las instituciones ya se están preocupando de eso. O sea, si a mí me buscan para ponerme aquí a contar esto, es que es una preocupación institucional, no ya de los individuos concretos. Mi respuesta corta, si tengo que hacerlo yo, es no necesariamente. ¿Vale? Y menos en las etapas iniciales de la carrera académica. En el entorno este de Naucas y eso, pues hay gente que se fascina, hay jóvenes que en los primeros cursos o a mitad de sus grados se fascinan por la divulgación, se abren un blog y se dedican a hacer divulgación, o sea, por la mañana van a clase y casi por la tarde pues escriben en versión divulgativa lo que están aprendiendo, ¿no? O sea, yo estoy recordando media docena de blogueros que empezaron en la carrera, ¿no? O sea, que estaban haciendo divulgación de lo que estaban aprendiendo en la carrera. A mí eso, si uno lo hace porque es parte de tu estudio, porque joder, si lo incorporas tanto como para luego escribirlo, es guay. O sea, nada que objetar a la actividad. Pero si uno se lo plantea como que quiere ser una estrella de la divulgación y tal y cual, es un momento muy malo de la vida para hacer eso. Porque no sabes bastante, porque te falta contexto y porque te va a quitar mucho tiempo de lo fundamental. Cuando estás haciendo el grado, lo que tienes que hacer es acabarlo en un tiempo limitado y con las mejores notas posibles. Y si estás dedicado a la divulgación, eso mal. Si estás haciendo la tesis, digamos lo mismo. O sea, en el periodo de tesis, pues bien, hacer alguna cosita, las semanas de la ciencia, no sé qué, escribir alguna cosa, mantener un diario de tesis que puede ser una cosa abierta en un blog, ¿por qué no? Pero no le eches muchísimas horas porque lo que tienes que hacer es la tesis. En las primeras etapas de la carrera universitaria, o sea que si os fijáis, hasta que uno no está mínimamente estabilizado, yo no diría que hay que dedicarse a esto de una manera intensa. O sea que la primera respuesta es no, o no mucho, pero algo sí. ¿Y por qué razones? Pues en esto pasa un poco como cuando se tiene un hijo, ¿no? Que es muy fácil, esta es una teoría sobre los hijos, es muy fácil explicar cómo te amargan la vida, lo de que no te ha dejado dormir, lo de que ha habido que llevarlo al pediatra, fíjate, se cogió una fiebre, no sé qué, hemos estado 3 días. O sea, lo malo es muy fácilmente objetivable y en cambio lo bueno es súper subjetivo. Y dices, joder, esta mañana me ha una sonrisita y entonces pues te mira el otro ahí con el café, con el sueño y dices, o sea, una sonrisita te compensa todas esas noches sin dormir. Pues sí, claro que sí. O sea, los valores positivos son muy subjetivos y difíciles de explicitar y en cambio los negativos son súper explicitables, listables y hasta valorables en términos económicos. Mientras que lo positivo no, es un valor enorme, pero no, es difícil de poner en términos equiparables, ¿no? Y sin embargo yo creo que todo el que ha tenido... estoy viendo algunas personas hacer así, o sea, lo cual demuestra que quien ha tenido un hijo ha vivido esa sensación de que te es muy fácil contarle a los compañeros, además incluso es que te sale de natural todo lo desagradable y en cambio lo positivo pues se te empieza a caer la baba y no sé qué y no eres capaz de explicitarlo porque es que es muy profundo, ¿no? Digamos, pues salvando muchas distancias, con esto pasa lo mismo, o sea, la divulgación cuesta tiempo y no te da puntos para nada ahora mismo, o sea, se dijo algo de un sexenio de transferencia, que no sé qué, pero salió una vez que iba a salir al año siguiente y bueno, y ni siquiera. O sea que en realidad, formalmente, en comparación, dedicar 1 hora a docencia que te cuentan el PhD, no sé qué, tal, dedicar la investigación que va camino de un J, o dedicar la divulgación que no cuentan nada, pues le pasa como lo del hijo. O sea, esto es todo en el negativo, ¿no? Sin embargo, aporta muchas cosas interesantes que de la mitad de la carrera académica hacia el final, además, algunas se vuelven vitales, en mi opinión. La primera, que es muy vital en etapas avanzadas de la carrera, es que te produce satisfacción porque te da sensación de propósito. El que se dedique a investigación médica y de los resultados de su investigación se salven vidas a corto plazo, ve el propósito cercano. El que se dedica al comportamiento fotónico de estructuras texturadas de no sé qué y de tal, dices, hombre, si esto sale bien, dentro de unos años se incorporarán células solares que mejorarán la eficiencia, que tal y que
para dentro de 30 años, pues a lo mejor, gracias a esta investigación, está mejorando algo el cambio climático. O sea, entre el bien social y tu actividad diaria hay tanta distancia que uno pasan los años y dices, ¿para qué puñetas estoy publicando otro JCR que ya el Nobel no me lo van a dar? Esto no va a ningún sitio. O sea, ¿qué propósito tiene? Entonces, o sea, a los que sois más jóvenes, esto es como lo de los niños. Aquí distintas frases van a distintos públicos. Esta para la gente más mayor. Es fácil, o sea, hay una crisis, igual que hay no en la vida científica, ¿no? Pues la crisis de los 40, de los 50, pues en la vida científica hay una crisis, por ahí también de la mediana edad, sobre todo en la gente que se dedica más a la ciencia básica, pero ¿esto para qué vale? O sea, ¿qué llevo yo dedicado toda la vida? A la rotación del spin, no sé qué, la interacción spin-órbita de tal, y el mundo que más le da todo esto, ¿vale? Sí, ya está, tengo mis sexenios, mis JCRs, ¿no? Es un poco como en la vida, ya tengo pagada la hipoteca, tal, ¿y ahora qué? Pues un poco esa misma sensación, pero profesional, ¿y ahora qué? Oye, pues empiezas a contarlo y a decir, han cerrado la ventana, pues cositas, entender por qué. Bueno, es que ahora ya no está tan claro. ¿Por qué la sombra que había del otro lado y esta otra, a pesar de que están a la misma distancia, pues es muy diferente la nitidez de la sombra? Pues porque una era del sol a través de un foco muy difuso y la otra de uno muy lineal, o como hemos visto antes paseando, que el suelo de uno de los edificios de aquí, pues en realidad está todo lleno de fósiles de conchas, creo que es del terciario, pero eso ya no me acuerdo porque no es mi campo. Pues entender el mundo con más profundidad y podérselo explicar a gente y ver la cara de, ay, no, qué cosa más, pues te da propósito y produce una satisfacción pues muy profunda. Si ya lo llevas a entornos pues como Ciencia en el Bar, que se comentaba antes, o la cosa escénica, los naucas y ese tipo de cosas que te pones delante de un público, que te preparas una cosa pues divertida, los experimentillos, pues resulta muy, muy divertido. Es muy curioso que se generan unas habilidades comunicativas que no se generan de otra manera. Esto lo he hablado con muchos compañeros. Hacer divulgación hace que des mejores clases. En cambio, dar muchas clases no hace que des mejor divulgación. Y hay una razón clara. Los estudiantes, igual que vosotros aquí, son público cautivo. O sea, vosotros estáis aquí porque tenéis luego que contar no sé qué, porque os ha dicho el jefe que tenéis que venir, porque tal. Entonces yo puedo contar lo que me dé la gana, sea interesante o no, porque estáis obligados a estar. Entonces, pues, joder, yo puedo permitirme el lujo de ser aburrido, si quiero. Pero cuando tú haces una cosa en el bar o en un teatro, o en no sé cuántos, y sobre todo además si quieres que sea recurrente, o lo haces bien y enganchas al público, o no va. Literalmente en clase también. O sea, esto sí. También hay profesores tan malos que no le van ni a clase, ¿no? Pero bueno, en principio, pero tendrán que buscarse la vida porque tienen que aprobar. En cambio, en estas actividades de divulgación no. Entonces parece que no, pero la necesidad de ir sintonizándose, esto uno no lo hace formalmente. O sea, yo esto lo he descubierto después. No lo hice, empecé a hacer por qué, pero luego descubres eso. Y entonces, pues vas generando unas habilidades que luego en el aula te valen igual. O sea, cuando ves que se aburren, pues en ese momento, de manera intuitiva, o sea, insisto, no es que te lo aprendas o que por qué el centro de apoyo al profesorado no da clases de eso. En fin, no es cuestión de aprendizaje formal, pero informalmente pues aprendes a hacer las pausas adecuadas, a interpretar signos mejor y entonces pues repercute en que las clases sean mejores. O sea que la divulgación va generando habilidades comunicativas incluso en la actividad que haces habitualmente, que pueda ser dar clases, etcétera. No te digo ya si empiezas a hacer cosas como vídeos, no sé qué o tal, si empiezas a escribir blogs y esto, pues el hecho de escribir con asiduidad hace que se escriba mejor, porque no hay mejor cosa. Son esas actividades como montar en bici, o nadar o tal, o correr, que por más que veas vídeos o que estudies textos, o sea, como se mejora es haciendo, ¿no? Mucho más que reflexionando sobre ello. Y una cosa que hay varios profesores de mi universidad que me repiten siempre que hacemos actividades de estas de divulgación, me estoy acordando de, puedo decir el nombre, Humberto Bustince, medalla de Navarra, un gran investigador en inteligencia artificial, dice, es que una parte importante del despegue de mi carrera fue porque me invitasteis a dar una charla que escucharon algunas personas de una empresa que luego me vinieron a buscar y dice, ¿de verdad? ¿Y de esto? Y de ahí salió un proyecto de investigación con el que pudimos contratar y pues una bola de nieve
que empieza en una charla de divulgación. Y esto, bueno, ese es el caso que es más espectacular, porque lo dice siempre, además es un investigador que digamos que tirando de ello muy lejos. López Nicolás también, que ahora es vicerrector en la Universidad de Murcia de transferencia, también cuenta que una parte muy importante de donde ha llegado fue porque empezó a escribir un blog con sus cosas y tal. Entonces, bueno, no, como siempre, no todo el que empieza a jugar al fútbol acaba siendo Messi, ¿no? Entonces, pero sí que prácticamente cualquiera que se pone delante de un público a contar su investigación, etcétera y tal, no es difícil que despierte interés y que eso te vaya abriendo, o sea, generando contactos. Cuando menos contactos, quizá no te vayan a llevar al gran proyecto de investigación, pero bueno, grandes, o sea, cosas posibles, ¿no? O sea, que yo quería, quizá, o sea, después de todas esas grandes palabras, venir aquí a que, ¿cuál es el papel personal en esto? Pues merece la pena plantearse que es una cosa que sí que me importa, ir haciendo un poco, ver que es entretenido, modular, porque efectivamente es una cosa que se valora en la carrera académica formalmente poco todavía, pero institucionalmente es cada vez más importante. También, eso no lo he puesto aquí porque ya no es de la persona, pero es de la institución para la que trabajas. Las instituciones que hace 5, 8, 10 años decían no pierdas el tiempo en esto, que es una bobada, y no tenían apoyo, le han dado vuelta a la visión completamente. La divulgación es una tarjeta de presentación fundamental de las instituciones. ¿No? Vuestra competencia o vecinos, la Universidad del País Vasco, a través de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV, ha ganado una presencia, o sea, ahora mismo no sé, es casi la FECIT sub 2. O sea, lo que esté apoyado por esa cátedra pues es una marca de calidad en divulgación, o sea, de alguna manera, gracias a ese hecho, pues la institución a la que pertenece pues genera prestigio, presencia, y es algo que todas las instituciones quieren. Todas las universidades, centros de investigación, etcétera, quieren tener prestigio, presencia en el entorno, más o menos cercano, y ganar esos valores intangibles. Pues lo que hacen el marketing y la publicidad, pues digamos que en ese sentido la divulgación científica decía que es la extensión universitaria más genuina. Podríamos decir en otro sentido que es la acción de marketing más genuina que tiene también una institución. Que sus miembros sean capaces de divertir, de contar lo que hacen de una manera interesante. Entonces, eso no lo he puesto aquí como otra patita porque no es personal, pero es de la institución que te paga. Entonces, no es personal en primera derivada, pero en la segunda derivada ya sí, ¿no? Sí lo vemos desde esta manera. Al final, con todas esas maletas, la actividad académica es un buffet libre. La del investigador del centro de investigación no tanto, está mucho más cerrada, pero la del PDI tienes que dar clases, dirigir trabajos finales. Bueno, es que ¿en qué consiste el buffet libre? Hay varios textos. Este es pues, de un libro concreto de Carlos Ramió, Manual para los atribulados profesores universitarios. Él hace una lista, pero como él es de Derecho, hace una, en la que había hecho yo es otra. Si te pones a listar cosas que puede o no hacer un profesor de universidad, profesora, te salen varias decenas fácil en cuanto te pones a pensarlo. Porque tú puedes dirigir trabajos fin de grado o no, fin de máster o no, puedes dirigir tesis o no, puedes ser tutor de Erasmus o no, responsable de movilidad de un centro, responsable de calidad de una titulación, esto más en docencia, pero si te pones luego lo de la investigación, etcétera, hay varias decenas de tareas a las que uno puede dedicarse y tiene que elegir. Tienes que elegir porque si a todo el que entra por tu puerta dice, oye, que igual no te importa apuntarte a este proyecto de investigación que nos hacen falta aquí unas horas. Oye, mira, es que el responsable de calidad de este máster, pues hay... Y como le digas que sí a todo el mundo, pues que eso es una cosa que hay que aprender a decir que no y cuesta, pues te puedes volver loco, porque hay 50.000, bueno, 50.000 no, pero 40 cosas son fáciles de listar, ¿vale? A las que puedes decir que sí o que no. Al único que no le puedes decir que no es a la docencia ¿no? de grado y máster.
Pero incluso la investigación hay quien es capaz de irla sorteando y ni hacer. Entonces, pues bueno. Entonces, eso es lo que yo le llamo a esa lista de tareas, el buffet libre de la actividad académica, ¿no? Pues bueno, el asunto es que a ese buffet libre ha caído un nuevo plato, que es este de la divulgación, que ha venido para quedarse. O sea, no es una como las esferificaciones, una cosa que tuvo su momento de moda y que luego ya tal. No, es una pieza esencial que ha caído en el buffet libre y que tiene muchos valores nutricionales, ¿no? Estos que os decía antes, del propósito, el interés, la diversión. Muchos, como los del niño, son muy subjetivos y otros son todos son de alguna manera subjetivos, porque son prestigios internos de mi institución, de presencia pública. Pero bueno, parece que cada vez más va ganando esa visión, se va incorporando en la presencia. Creo que este año, no me acuerdo cuál es la novedad, creo que en el currículum normalizado han metido ya el apartado de divulgación. En fin, y si no ha ocurrido ya, va a ocurrir. O sea, la cosa es que la tendencia es que esto va a más. Entonces, pues bueno, merece la pena conocerlo, ver de qué va e irse apuntando al tema. Yo diría que con prudencia, pero sin dudas. O sea, pues poco a poco, ya he dicho antes que dependiendo del momento de la carrera académica, con más o menos intensidad, pero yo creo que es una cosa inevitable y a la que hay que dedicarse. Y como, digamos, discurso unidireccional, pues yo me quedo aquí. Tengo más cosas sobre la comunicación, sobre cómo empezar, sobre diferentes historias, pero sí, creo que es mejor que vaya en línea de la conversación, que no lleguemos a ese punto en el que empecéis a pensar qué razón tenía cuando decía que estoy aquí porque estoy obligado, esto es un rollo. Pues mejor dejarlo aquí y que me preguntéis lo que queráis o la conversación que sea o de las dos charlas o como os parezca. Muchas gracias. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algo para comentar, muchas gracias. Gracias. Hola, soy Cruz Enrique Borges, soy investigador del Centro Tecnológico. No, bueno, en principio no tengo docencia, pero bueno, soy muy convencido de la divulgación. De hecho, intento participar en todo lo que puedo, pero bueno, llego hasta donde llego. A mí me ha surgido una duda porque la última actividad, por decirlo de una forma, de divulgación que hice fue una entrevista con una... Yo creo que o sea, ella es profesional, pero no tengo muy bien claro si fue contratada por diputación, supongo, pero bueno, algo así, en el que me hicieron una entrevista, yo hice una pequeña charla, luego hicieron una entrevista y me encantó. O sea, fue una cosa que dije, ¿esto por qué no lo estamos haciendo de continuo todos los años? A por lo menos una vez. Entonces me surgió la duda de, bueno, esto de la divulgación lo tenemos que hacer, pero ¿quién lo tiene que organizar? ¿Vale? Porque si vamos cada uno haciendo la guerra por nuestro lado, pues pueden salir cosas tan chulas como Nauka, que no es la guerra por cada uno por su lado, sino que está bien organizado, no sé cuánto, no sé qué, o puede ser un despiporre que aquello no va a ningún sitio. Entonces, ¿quién tiene que tener la responsabilidad, por decirlo de una forma, de organizar la divulgación, pues no sé, en un centro, en una universidad, a no ser en toda una región, porque por ejemplo esto era algo pagado por la región, vamos a decirlo así. Entonces, ¿quién tiene que ser el responsable y cuál es el mecanismo, digamos, correcto o cómo crees tú que debería de organizarse este tipo de cosas para que funcione, para que realmente permee, para que se cumplan estas 5 categorías que habías dicho, para que tengas público, o sea, para ser nautas, vamos a llamarlo así, de continuo, pero no así, vamos a dejar. Sí.
Pues muy interesante. Pues te diría que con la divulgación pasa lo mismo que con muchas otras actividades en este tipo de sociedades, y es que lo que hace que funcione bien es la visión de como un ecosistema. Entonces un ecosistema no lo gobierna nadie, pero sí que hay ecosistemas más sanos y menos sanos. Y tiene que haber cadenas tróficas bien estructuradas y tiene que haber alimentación correcta y tal. Pero yo creo que la mejor forma de aproximarse a la visión de cómo se debe gestionar, más que eso, es una gestión ecosistémica. Entonces, claro, que esto hace que sea muy difícil ¿no? Porque los sistemas son siempre más complicados que jerarquías más directas. ¿Y uno dónde se coloca? Ahí. Pues yo creo que las instituciones deben ocuparse formalmente de la divulgación, o sea, las unidades de cultura científica de las universidades, o llámese como se llame, porque ese es el nombre que le pusieron en el decreto aquel. Pero bueno, igual que nadie duda que una universidad tiene que tener un vicerrectorado de investigación, pues tiene que tener una unidad equivalente, sea vicerrectorado, sea técnica, sea lo que sea, que se ocupe de la divulgación. ¿Que tiene que ser el mando en plaza y que nada salga de ahí sin que pase por ahí? Tampoco, pero tiene que, pues lo mismo que pasa con la investigación. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Un grupo de investigación, un investigador aislado, el centro, lo que autorice el vicerrector? Pues bueno, más o menos se van situando las cosas, pues de manera equivalente. Yo, las dos recomendaciones son, y desde luego lo que hago yo, todas las actividades que hago las consulto con mis jefes, o sea, por lo menos les informo. O sea, vamos a hacer ciencia en el bar, que es una cosa que puede verse mal, porque, oye, esto de los bares, no sé qué, nosotros somos una universidad seria. Entonces, pues por lo menos consultarlo y dicen, mira, vamos a hacer esto, hemos pensado, un amigo y yo, ¿no? El director del planetario y el de la divulgación de la Universidad Pública de Navarra. No, oye, pues esto es divertido, tal. No lo organiza la universidad, pero lo organiza una persona que pone, yo debajo de mi nombre pongo siempre Universidad Pública de Navarra, como pone ahí, ¿no? O sea, y ya también mis sucesivos vicerrectores han entendido que esa es parte del trabajo y está muy bien. Yo hago 2 colaboraciones de radio al menos semanales, ¿no? En radios locales de Navarra. Y cuando me las piden, lo único que me dicen, lo único que quiero es que cuando me presentes digas que soy profesor de la universidad. Con eso está pagado el tema, porque ese mismo tiempo, si tuviera que pagarlo a la universidad, comprar esos minutos de publicidad, le saldría muchísimo más caro. Entonces, pues oye, a mí no me pagas por esto, mi único pago, que no es para mí, es para la institución, pero es lo que os digo, que bueno, la institución ya me paga por otro lado, es que cada vez que salga, o sea, todas las semanas, pues se diga, tal, ahora tenemos la sección esta con Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra. De diferentes maneras, tal. Pues eso es contribuir al ecosistema, o sea, que la entidad que te paga se vea en tu actividad, se vea reconocida y pagada, que el medio de comunicación vea un contenido que le resulta interesante, porque te busca para eso, pues porque le gusta, es un contenido la divulgación científica suele ser un contenido para los medios de comunicación interesantísimo, porque es muy blanco, no genera polémicas y siempre cuentas algo que funciona o que se ha descubierto, y entonces son curiosidades o son avances. Entonces, pues es digamos que las noticias científicas o el contenido científico en medios de comunicación siempre es positivo. Entonces es un contrapunto estupendo a sucesos o actualidad que son siempre negativos. Entonces, pues esto lo tienen claro muchos medios e intentan, en cierta medida, porque también si te metes en tecnicismos aburren, ¿no? Entonces, si lo sabes contar, lo buscan y entonces, pues bueno, decir que eres de la universidad ya es ir haciendo ecosistema. Entonces, esa es la idea, verlo así. Y luego, pues a cada nivel jugará su papel en ese ecosistema. Entonces, los 2 niveles más claros son el del animal aislado, que es hacer lo que creas que te va bien y referenciar siempre a tu institución. La institución que creo que debería tener una unidad de cultura científica, no una unidad que se ocupe de coordinar, canalizar, hacer algunas actividades por su cuenta, etcétera, y luego diferentes niveles, pues la comunidad autónoma,
la provincia, el ayuntamiento, pues cada uno tendrá que buscar su papel y todos reforzarse, porque en realidad todos van en la misma dirección. Entonces, pues esa sería mi aproximación a la respuesta. No sé si... Hola, pues yo me he quedado ya con, o sea, justo quería escuchar un poco el cómo empezar, ¿no? Y un poco también, otro término que está un poco de moda, ¿no? Sería como este síndrome del impostor, porque claro, tú te ves como investigador científico y ahora me pongo a divulgar y no sabes hasta qué punto, que esto es una discusión que yo he tenido con otros investigadores, o si lo cuentas muy sencillo, hay investigadores que se molestan porque parece que estás simplificando tu investigación. Pero si lo cuentas con mucho palabrejo, no llegas a nadie, claro, y no entienden y no les interesa y lo ven fuera de su propiedad, que es un poco lo que has comentado, que también les pertenece, ¿no? Tu investigación. Entonces, un poco eso, cómo empezar, cómo dar ese salto y cómo sentir que es parte de tus labores, ¿no? Dentro de tu profesión. Pues, como decía el otro, me alegro de que me hagas esa pregunta porque me la traía preparada. Incluso con imágenes. Bueno, ¿cómo empezar? Yo soy muy fan, pero no os podéis dar idea de cuánto, de los blogs, ¿vale? Entonces, porque es una cosa, y además ahora que no están de moda, es mejor todavía, porque tú empiezas un blog y no lo lee nadie, pero es público. Entonces, el hecho de que pueda leerlo cualquiera hace que no lo publiques según qué nivel de guarrerías, pero como no lo va a leer nadie, tampoco te quemas en que sea maravilloso. Entonces es un nivel perfecto y obligarse a escribir cada 15 días o cada no sé qué, pues hace que cojas rutina y hace que vayas mirando cosas. Lo mío, ¿no? Mi tema, porque esa es otra, buscar tu tema, ¿no? De alguna manera, tu hilo. Y el mío es la ciencia de lo cotidiano. Ya os he dicho de los pavimentos, de las sombras, ¿no? Esa de ahí, de cositas de cualquier cosa y que parece que no, pero empiezas a tirar del hilo. Entonces, pues bueno, si ya vas con eso en la cabeza, pues vas de alguna manera y dices, ¡ay, va, mira qué curioso tal! Pues esto lo tengo que escribir. Y entonces, pues le haces una foto con el móvil, tal, y te entretienes y escribes una notita, quizá no muy desarrollada, y así luego, si un día te pillan la radio, pues ya tienes tu propio blog de notas, que es tu blog. Que por eso decía que cuando estás haciendo la tesis, pues lo mismo, tú estás haciendo lo que sea. Y entonces hacer un blog donde cada 15 días cuentes avances, no vas a contar los resultados y no sé qué, y a quitar novedades. Pero como si estás fuera de tu ciudad y le llamas a tu madre cada 15 días y te pregunta, ¿y cómo va la tesis? Pues, ¿qué le cuento a mi madre que he hecho en estos 15 días? ¿En qué he avanzado? ¿A qué cosas me he dedicado? ¿Qué tipo de cuestiones andamos? ¿Qué ha mejorado? Pues eso. Y el blog, me vale lo mismo diario, llámalo X, ¿no? La cosa es que el día a día parece mentira. Yo empecé un blog en un momento así a lo tonto, bueno, he empezado muchos, pero el personal, el que se mantiene, y entonces el día que vi que tenía ya 1000 cosas publicadas, ¿cómo es posible? Pero claro, pues poquito a poquito, pues es que hay muchos días. Entonces, cuando tienes que enfrentar una tarea de golpe es una barbaridad. Entonces, eso te va generando un fondo de armario, por decir así, que luego te dicen, oye, una charla para eso. ¿Vienes a Naucas Valladolid? ¿Y qué cuento? Pues bueno, tienes ahí ya tus historias, ¿no? Luego lo del público, lo que decías, una cosa muy elaborada o poco elaborada. Pues oye, es que vuelvo al concepto de ecosistema, hay de todo. Hay una gráfica, lo de ponerlo como un dinosaurio es por lo de la larga cola, ¿no? Esto que se suele contar de long tail, que viene de Internet, es literalmente una cola si pones un dinosaurio, ¿eh? Para representar la curva 1 partido por X. Es si representas el número de personas frente al nivel de conocimiento que tienen, pues tú tienes muchísimas personas que no saben prácticamente nada de lo que vayas a contar. Unos pocos que estudiaron ciencias pero hace mucho tiempo y estudiaron, más que son divulgadores, frikis, personas cultas, tal, y muy poquitos ya que son científicos y ya de tu disciplina y de tal, poquísimos. Que esos son los que van al congreso y muchas veces te parece que son todos porque son con los que tú te relacionas, porque son los que están en tu planta, con los que vas a los congresos y tal, pero en cuanto te sales de ahí, son dos y el del tambor, literalmente. Y la cantidad de gente
Yo últimamente me gusta ver los datos de asistencia al Sadar, ¿no? Y poner en Naucas Pamplona, o sea, ¿cuántos Naucas Pamplona tendríamos que hacer para hacer el equivalente a un partido de los Osasuna? Y el del fin de semana pasado eran 40. Pues es que, entonces, ¿dónde se coloca cada uno? Donde se siente cómodo. Y es que en esto de la divulgación, de nuevo, la idea de ecosistema es muy buena. No sé si conocéis a Francis Villator, ¿no? Este divulgador. Es la única persona que está en todos los Naucas Bilbao, desde el principio hasta ahora. Y es un tipo que normalmente no se le entiende nada. Nadie le entiende nada. Y sin embargo, no sé si lo conocéis, es famoso, hay una broma recurrente en los Naucas Bilbao con que le va a explicar el spin a Peláez y no sé qué. Bueno, en fin, porque es ultra superdotado, sabe una barbaridad, escribe 2 o 3 entradas en su blog diarios, se lee Nature y tal como el que se lee el Semana, o sea, se los lee todos. Y hace reseñas de los 2 o 3 artículos más interesantes del último número. Es una barbaridad de individuo y su divulgación no la entiende casi nadie, casi nunca, pero tiene un exitazo tremendo a pesar de todo. Y desde luego es un blog y un divulgador de referencia, porque pase lo que pase en la disciplina que sea, sabes que él lo ha contado y cuando ya tienes interés y vas y ves las referencias, pues está muy bien. Entonces este sería un ejemplo de la cabeza del dinosaurio. Muy interesante, pues es una revista que está de la cola para abajo. Órbita laica, pues también, o sea, ¿no? Las cosas de televisión y eso. Entonces, pues ¿dónde se pone uno? Pues donde estés cómodo, cómoda y además puedes tener productos variables, o sea, no tienes por qué, pues lo que haces, ¿no? Nosotros hacemos ciencia en el bar, es una cosa, las charlas de Naucas están en otro sitio y a veces, pues cuando me piden textos para otras cosas, pues estás a otros. Pero saberlo, o sea, saber que en realidad hay diferentes públicos y que si alguien te dice, no, mira, pues oye, que tú solo te interesa este, pues muy bien, a mí me interesa esto otro, ¿sabes? Es como si uno tuviera que hacer, como si hubiera disciplinas científicas mejores que otras. Me dice, no, yo soy físico. Dice, no, yo soy químico. Joder, qué porquería la química. Dice, no, joder, es otra cosa diferente. Pues divulgación para un público tal y para otro público es otra cosa, no es ni mejor ni peor, es otra. Pues lo mismo, eso sería. Sí, Joaquín, yo quería preguntarte qué se puede hacer con los falsos divulgadores. Es decir, tú puedes ser una persona y quieres buscar, bueno, pues informarte, pero claro, hay muchos por ahí que están pululando y claro, si tú no tienes conocimientos suficientes, no puedes valorar si realmente, aunque esta persona ha subido mucho y divulga, lo que está diciendo es correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? Eso es a ver, voy a poner un ejemplo extremo de falso divulgador. Iker Jiménez. Que él se refiere a sí mismo como divulgador y tiene un programa de máxima audiencia, en horario de máxima audiencia y tiene un montón de público. Pues, ¿qué se puede hacer? Sufrirlo en silencio. O sea, es muy difícil. O sea, todos los divulgadores de pseudociencias, tal, pero luego hay muchas zonas de grises, porque hay mucha gente que va también en nombre de la ciencia oficial y que te dicen cada barbaridad o te venden cada producto, porque también hay divulgadores de cierto éxito que detrás de esta cosa lo que hacen es colocar visiones ideológicas o comerciales directamente de cosas. Pero a ver, yo he venido aquí a decir que hay que hacer divulgación, no a resolver todos los problemas de la humanidad. O sea, me parece, o sea, tengo el problema identificado, lo veo claro, me parece grave, pero no sé cómo meterle mano. Desde luego, una cosa que no funciona es confrontar. Yo solo he aceptado un par de debates, además de tecnología electrónica y haciendo investigación sobre electromagnetismo y no sé qué, con gente de estos antiantenas y pierdes siempre. O sea, tú que te lo sabes todo, que eres capaz de escribir las ecuaciones de Maxwell y de resolverlas en algunos casos y entiendes el electromagnetismo y que estás con médicos y tal. Y el otro que tienes delante
que mueve un palo para decir dónde hay agua y no sé qué, que como decía Chiquito de la Calzada, que tiene por título una etiqueta de anís del mono, y pierdes con él todos los debates ante el público. Porque es la misma idea que hay detrás de un estudio que se hizo que decía que los bulos corren mucho más rápido y llegan más lejos que la verdad en redes sociales y en cualquier caso. Y ahí pasa lo mismo. La verdad es la que es. Y muchas veces es fea, incómoda y difícil de transmitir. Mientras que la mentira, como te la puedes inventar, es la que tú quieras. Entonces, para alguien que no tenga una verdad a la que agarrarse, sino que voy deformando mi historia, es muy fácil vencerte. O sea, yo no voy a decir una cosa que no sea, en cambio el otro sí. Entonces siempre tiene una historia más bonita, más no sé qué. Dice, yo tengo un paper, yo tengo 500. Es que me estoy acordando de uno. Me dijo, tengo 50. Y yo, no, es verdad. Y sacó un pendrive, estos 50. Y luego, claro, en ese momento tú no te los has mirado, pero me llevé esa lista y empecé a mirar. Ninguno tenía nada que ver prácticamente con lo que decía que decían. Pero tú eso lo sabes de antemano y te ha puesto 50 papers encima de la mesa y el que está delante y tú has torcido el gesto. O sea, esto es una cosa como las películas de juicios. O sea, lo que importa no es tanto dónde esté la verdad como lo que dice el jurado. Pues el jurado te ve a ti titubear, al otro todo seguro, no sé cuántos, y te ha hundido. Luego la realidad es que esos 50 papers ni de lejos defiende ninguno de ellos lo que dice, pero te ha hundido. Entonces, pues yo ya desde luego tengo claro que confrontar es una cosa que no hay que hacer nunca. O sea, tú lanza tu mensaje en otro sitio, lluvia fina, no sé qué, a ver si hay suerte. Confrontar en esos foros, en la cena de Navidad, o sea, confrontar al cuñado, eso sí, o sea, al cuñado literal, o sea, o sea, pero la confrontación directa con los especialistas del bulo la tienes perdida de antemano y es peor aún. O sea, sé que no hay que hacer, pero que sí. Regularlo de alguna manera. Pero es que eso significaría tener un ministerio de la verdad y eso es casi peor. O sea, entonces estás en manos de el que tiene que juzgar qué es verdad y qué es mentira para autorizar o no. Y la autorización es previa o posterior. O sea, ese camino es casi más peligroso. Yo sí que hay 2 o 3 que metería en la cárcel ya. Pero si piensas cómo estructurar el sistema para que se pudiera hacer... Sin embargo, Joaquín, cuando dices que tú quieres contrastar esa ciencia que llevas con estos otros divulgadores y digamos que pierdes, también desde el principio quería hacerte una pregunta, que a veces se usa la ciencia o el sintagma de cultura científica como una especie de bala de plata en las discusiones, que es lo dice la ciencia y se acabó. Y entonces gente que es más cercana a otras culturas, como puede ser la artística o yo que sé, o la religiosa de cualquier tipo, realmente se van, le dejan en silencio al científico y dicen, pues muy bien, pues ahí te quedas tú. Así que creo que también es reversible esto que has contado. Creo que también la ciencia ocupa un territorio y que incluso se inflaciona a sí misma. Y no sé qué sensación tienes. Sí, mira, el de IPC monta un ciclo de cine y ciencia. Y es que justo el martes estuvo Pedro Miguel Echenique presentando dentro de ese ciclo y con un coloquio en Pamplona la película En nombre de la rosa. Y es que salió esa cuestión en el coloquio, porque decía, lo que le critican, no sé si recordáis la película, claro, en ese momento la acabábamos de ver, lo que le critican a Guillermo de Baskerville, mucho allí todos los estos, es el orgullo, ¿no? La prepotencia con la que utiliza la razón en las discusiones y eso y tal. Y la pregunta era, parecido a lo que dices tú, que efectivamente muchas veces la prepotencia del conocimiento científico, déjate de tonterías. Claramente la ciencia tiene esto bien establecido y zanjas una discusión sin entrar en detalles, ¿no? Como diciendo, la ciencia dice, cállate, ¿no? Y un movimiento así y ya está. Y puede que ganes esa microdiscusión, pero estás perdiendo la guerra. O sea, estás ganando esa pequeña batalla, pero perdiendo la guerra, porque desde esa altanería pues pierdes legitimidad a medio plazo. Eso es totalmente cierto. Es verdad que es una tendencia a la que se queda muy fácil. Dices, con lo que me ha costado a mí hacer la carrera, el máster, el no sé qué, publicar 5 papers, tal, lo tengo clarísimo. O sea, tan claro que ¿qué me vas a contar tú? Para ti es una ocurrencia, que no has estudiado nada de eso. Entonces, tu sensación de diferencia intelectual en esa cuestión es tan grande que cuesta no hacerlo. Pero hay que esforzarse.
porque es o sea, igual que no hay que confrontar directamente con los pseudocientíficos, con la persona no conocedora hay que evitar los argumentos de autoridad y de distancia intelectual. Porque además, la ciencia, como estamos en ello, pues te parece que tiene grandes soluciones, pero porque vivimos en el mundo de las preguntas que tienen soluciones científicas, pero las grandes cuestiones de las personas no tienen solución científica. Entonces, pues, bueno, la altanería la ajustan. Eso. O sea, a ver, que me vengan a mí ahora aquí un psicólogo, un filósofo, un neurocientífico y no sé cuánto, a estructurarme lo que decía antes. Las bondades, ¿no? La satisfacción que produce lo del bebé. Pues no lo podemos. Oye, y seguimos teniendo hijos y vivimos y disfrutando y viviendo con ellos. O sea que, bueno, seamos un poco más humildes también. Y mira, esta cuestión sí que la teníamos muy resuelta aquí, pero no es toda la verdad ni tal. Entonces, pues bueno, sin dejar de decir lo que tienes que decir, pero con un poco más de humildad. A mí me parece que es clave, efectivamente, eso. Una actitud más de igual a igual. La torre de marfil de la que se habla a veces para referirse a la ciencia es muy dañina también. Cuando planteamos ciencia en el bar, el concepto de ciencia en el bar no era tanto tener una cerveza, que siempre ayuda, como la máxima explicitación de bajarse a la torre de marfil. O sea, las mismas charlas las podíamos haber hecho en una sala de conferencias y era hasta más cómodo, porque se oye mejor, puedes proyectar más cómodamente, pero la idea de ir al bar es para estar ¿no? Acercarte conceptualmente, ¿no? O vitalmente al público que tenías delante. Tenía un éxito tremendo y lo seguiría teniendo. Lo que pasa es que nos cerraron el bar que usábamos, nos costaba encontrar otro, nos dio pereza y luego vino la pandemia y nos ha coincidido todo. Pero es una iniciativa genial justo por eso. Gracias. Muy breve, pero tiene algo que ver con lo que acabas de comentar. La pandemia hizo un punto de inflexión en el tema de la divulgación, porque el canal, y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir, es muy importante. Se puede hacer mucho tipo de divulgación en blog escrito, en publicación escrita, en periódicos, pero yo siempre tenía un poco la sensación de que la mejor divulgación es la personal, del tú a tú, de un conferenciante hacia el auditorio o simplemente, como comentabas, en un bar, ¿vale? Entonces, desde la pandemia aquí ha salido una miriada de eventos, publicaciones, foros, todo por internet. Vamos a decir que el canal puede interpretarse igual, pero me da la sensación de que no cala lo mismo y quería saber un poco tu opinión al respecto, porque parece que también algunas de esas cosas nuevas online vienen para quedarse y sigue habiendo, ahora que hay presencialidad y se puede ir a los eventos, sigue habiendo muchas partes grabadas. Esto mismo se está grabando ahora mismo para gente que no pudiera asistir. ¿Qué sensación tienes tú al respecto? Pues no lo tengo muy pensado. Yo creo que o sea, la existencia de Internet le dio un vuelco al concepto de comunicación científica. O sea, digamos, yo creo que quizá los blogs al comienzo o sea, los grandes divulgadores de hoy fueron pequeños blogueros hace 15 años, ¿no? O sea, y fue lo que se llamaba entonces la web 2.0 lo que permitió la gran aparición de muchas personas y quizá la sensación de que cualquiera puede dedicarse a la divulgación, porque antes, cuando la divulgación requería publicar en el periódico local, ¿no? o nacional, pero bueno, en un periódico, en una radio o en una televisión, o en muy interesante, o sea, que tu única manera de llegar a un público eran los medios de comunicación clásicos, pues eso en principio no está al alcance de casi nadie. Entonces, pues esto de llegar al público, pues no era una preocupación individual. Ahora lo es porque todos podemos llegar a un público. Que los públicos sean masivos en esos entornos 2.0, ¿no? Ahora tan diversificados y tan...
O sea, pues si tú haces vídeos de YouTube, pues, o haces tu blog, o haces tu podcast, o no sé qué, o tienes mucha suerte, o te va a oír, ¿no?, los amigos más cercanos los primeros 3 episodios, y luego ya ni eso. Pero bueno, eso permite hacer manos, permite que haya mucha cantera y algunos van saliendo. Que la pandemia haya cambiado, o sea, desde luego durante la pandemia todo fue en digital porque no había presencialidad. La vuelta a la presencialidad está costando mucho más de lo que parece. En junio pasado, que montamos algunas cosas, y yo hablando con varios programadores culturales, por decir así, la sensación que teníamos todos es que estaba al 50%. O sea, que tú hacías una cosa que pensabas, ¿no?, antes de la pandemia, esto tal, en jueves, no sé qué, en este sitio, en esta sala, aquí van a venir 100 personas y venían 50. Esto lo hemos hecho como para 50, venían 25. O sea, más o menos, en junio pasado estábamos en una presencialidad del 50% de la de antes de la pandemia. Así muy a grandes rasgos. Poco a poco parece que se vuelven a esos niveles anteriores. O sea que de alguna forma ese consumo cultural en presencial irá en detrimento de los digitales, que en cambio se habían disparado, supongo. Porque lo que no hay es más horas para estar viendo charlas o yendo al teatro o no sé qué. Pero es hablar por hablar, o sea, lo tengo poco estudiado.